Bien. Bueno, arrancamos entonces. No sé si o a ver el video de integrales dobles, pero bueno, vamos a tratar de ya introducirnos en la resolución de algunas integrales dobles y todo lo que es la parte de teoría y definición, y lo que serían dominios, bueno, medibles. Toda la parte de teoría, digamos, está explicada en el video y en el material que lo vamos a saltear, y vamos a ir directamente con los ejercicios, ¿sí? Voy a ir... Bueno, primero voy a escribir la notación, ¿no? Bueno, nosotros sabíamos hacer integrales en análisis 1, ¿no? Integrales de funciones de una sola variable. Entonces integrábamos en una sola variable. Bueno, primero voy a poner acá, recordamos, que en realidad ya quizás lo hemos estado usando, pero bueno, de análisis 1 hacíamos la integral de una función de una sola variable, y acá poníamos de x, que era el diferencial de la variable, y cuando la integral es definida, la calculábamos entre dos números, a b, ¿sí? Que a veces podían o no formar un intervalo, pero bueno. Esta integral tenía una interpretación geométrica, que en el video está todo detallado, que si la función es positiva y a b forman un intervalo, entonces podíamos, mediante esta integral, calcular el área bajo la curva a partir de una sumatoria de áreas de rectángulo. De manera análoga, planteamos ahora integrales dobles, ¿sí? Para una función ya no de una sola variable, sino de dos variables, ¿sí? Tengo una f que depende de x y de y. La integral, ahora en lugar de tener un dx, voy a tener dx de y, ¿sí? Que me va a indicar las variables de integración. Estos ya no son más diferenciales, pero bueno, no tiene mucho sentido que nos detengamos en eso, digamos, por ahora es solo parte de la notación, y nos va a indicar quién es la integración, y cuando vayamos al cálculo nos va a indicar el orden en que tenemos que integrar. Y luego, esta integral, en principio, vamos a escribir así. Se calcula sobre D, ¿sí? Es una integral doble de una función de dos variables, x e y la calculamos en D. ¿Quién es D? D es una región del plano, ¿sí? Una región de R2, ¿sí? D va a pertenecer a R2, o sea, voy a graficar una región cualquiera, ¿sí? Del plano, esta sería D. Voy a calcular una integral doble de una función de dos variables en una región D, por supuesto D tiene que pertenecer al conjunto de definición de esa función, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo vamos a resolver esta integral doble? La vamos a resolver mediante integral, es decir, vamos a integrar primero en una variable y después en la otra, ¿sí? El tema va a ser en qué orden integro, primero en la variable x y después en la variable y, o al revés. Y eso va a depender de la normalidad que tenga nuestro dominio de integración. En algunos casos va a ser posible un orden y otro orden, y en otros casos va a convenir hacerlo de determinada manera. Si vamos primero entonces a plantear las dos situaciones posibles, ¿no? Esto puede, digamos, resolverse entonces en principio de dos. Si D es normal respecto al eje X, a eso lo vamos a llamar también y simple.
Eso significaría que ese dominio D se puede pensar como, es algo así, ¿no? Acá lo voy a graficar. Y ese dominio B entonces lo puedo pensar así. Todos los puntos de ese dominio tienen a la variable X comprendida entre dos números, A y B. Y los valores de I, de todos estos puntos, la I, está comprendida entre, ¿quién? Como menor valor tengo una función. Fíjense, la voy a llamar G de X y a esta G de X. O H1 y H2 está en la teoría, es lo mismo, ¿sí? Entre dos funciones. Entonces, la I va a estar comprendida entre F de X y G de X. ¿Sí? Si yo puedo caracterizar los puntos de ese dominio de integración de esta manera, ¿sí? Diciendo que los valores de I dependen entre dos funciones, entre F y G, están comprendidos entre estas dos funciones, y los valores de X están comprendidos entre dos constantes, entonces este dominio se llama normal respecto a X, o también se llama I simple. ¿Sí? Acá está el eje X, acá está el eje Y. ¿Por qué se llama I simple o simple en la dirección del eje Y? Porque yo puedo pensar este dominio, o sea, cuando yo trazo rectas verticales, ¿sí? En la dirección del eje Y, ¿sí? O sea, voy hacia arriba es la dirección del eje Y, ¿sí? Así, trazando rectas verticales, entro a la región por la función inferior y salgo de la región por la función superior. Es decir, la F es la función de este dominio y la G es la función superior. ¿Sí? Esta entonces es la función inferior y esta es la función superior. Es bien intuitivo, ¿no es cierto? Bien. Cuando pasa eso, cuando este dominio de T tiene esas características, esta integral se puede calcular de esta manera. Dijimos que eran iteradas, ¿no? Vamos a integrar en las dos variables. ¿Cuál es la primera variable que voy a integrar? Voy a integrar primero entre función superior y función inferior. Es decir, esto voy a hacer primero. Siempre va a ser la regla esto. Si ustedes se acuerdan de esto, no van a fallar, ¿sí? Siempre integro primero entre función superior, primero integro entre función superior y función inferior. Algo así como de afuera hacia adentro. Sí, eso es como lo vamos a leer cuando está escrito. Pero acá es como lo estoy pensando, todavía no lo escribí. ¿Cómo lo pienso? Primero voy a integrar entre función superior y función inferior, y segundo, en segundo lugar, integro en el intervalo base. ¿Y quién es el intervalo base? Esto. Este es el intervalo base. Sería la proyección de este dominio B sobre el eje X, ¿sí? Estoy diciendo que es normal respecto al eje X, entonces proyecto hacia ese eje. Proyecto esta región en el eje X y ahí me queda el intervalo base, ¿sí? Es el intervalo AB. ¿Está bien? Es como la sombra que hace esta región sobre el eje X. Si yo lo miro desde arriba, ¿no? Esa sería la proyección de esta región sobre el eje X, ¿sí? Y a eso lo llamo intervalo base. Entonces, dijimos, voy a resolver estas integrales iteradas, es decir, integro primero una variable y después integro la otra. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiendo esta regla, ¿sí? Primero integro entre función superior y función inferior y después integro en el intervalo base. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo escribo eso? Tengo que escribirlo de esta manera. Hago primero la integral entre función superior y función inferior. O sea, acá abajo pongo la inferior, que es F, acá arriba la superior, que es G,
Acá dentro la función integranda, f de xy, y esta integral que estoy haciendo primero, entre función superior y función inferior, ¿quién es la variable que está modificándose acá? ¿Quién es lo que varía entre función superior y función inferior? La y. ¿Ven? La y es lo que varía entre función superior y función inferior. Entonces, acá estoy integrando la variable y. Esta es la primera integral que voy a resolver, ¿no? Lo dijimos. Primero integro entre función superior y función inferior. Perfecto. Es lo que acabo de escribir. Esto es lo primero que voy a hacer. Y al resultado de esta integral le voy a calcular esta otra, que es la integral en el intervalo base. O sea, el intervalo base es esto que está acá. Es decir, que los límites de integración son A y B, estos numeritos. La variable de integración en este caso, la X, porque la X es lo que varía entre A y B. ¿Tá? Este símbolo de integral se corresponde con este dx, ¿sí? Y este símbolo de integral y estos límites de integración con la variable y. ¿Tá? Y se integra de adentro hacia afuera. ¿Sí? Este paréntesis que yo escribí acá no es necesario ponerlo. Si yo no lo escribo, lo puedo dejar así, miren. Esto incluso más juntito. ¿Sí? Yo lo puedo ver escrito así, y esto se interpreta como que siempre se interpreta de la misma manera. Se resuelve primero, y con el resultado de esto que se resolvió, de esta primera integral, voy a hacer esta otra integral más externa. ¿Sí? Se resuelve de adentro hacia afuera. ¿Sí? Hasta acá bien, todavía no sabemos cómo, ya lo vamos a ver en ejemplos en cuentas, pero me interesa que interpreten, que entiendan esto. Es normal respecto al eje X, y en esta pinta se caracteriza de esta manera. Este es el intervalo base, y estas son función superior y función inferior, y entonces lo voy a expresar de esta manera, ¿sí? Después lo vamos a ver en las cuentas, pero en principio que entiendan cómo armo esta integral doble a partir de integrales iteradas, ¿no? Ahora lo vamos a resolver, pero tengamos presente esto. La otra posibilidad, ¿se acuerdan que yo había dicho esto tiene dos maneras? Una es esta, cuando el dominio es normal respecto al eje X, y la otra manera que se nos puede presentar es cuando el dominio es normal con respecto al eje, y en ese caso se llama también X simple. ¿Cómo es el dominio en este caso? Bueno, ahora lo voy a pensar así, y este dominio va a estar caracterizado de esta otra manera, miren. La y es ahora la que varía entre constantes, A y B, ¿sí? Los valores, todos los puntos de este dominio D tienen la coordenada en y comprendida entre estos dos numeritos, A y B, no se escapa de acá adentro, de este intervalo AB. Y los valores de X, las abscisas, ¿sí? De los puntos de este dominio, están comprendidas entre dos funciones, pero que dependen de la y, f de y y g de y. ¿Sí? Estas son, miren, ahora quién es la superior y quién es la inferior. Yo tengo que trazar rectas en la dirección del eje X, ¿sí? Porque es un dominio X simple. Así que voy a trazar rectas en la dirección del eje X, así. Del eje X, ¿no? Crece hacia la derecha el eje X. Bueno, trazando estas rectas en la dirección del eje X, entro al dominio en la función inferior y salgo del dominio por la función superior. Entonces, es la función inferior y G es la función superior. ¿Vamos bien? Y
este intervalo AB es el intervalo base. ¿Sí? Este entonces es el intervalo base. ¿Cómo obtengo el intervalo base? Proyecto el dominio D sobre el eje X. ¿Sí? Y ahí obtengo el intervalo, perdón, sobre el eje Y. Lo proyecto sobre el eje Y, ¿sí? Y ahí obtengo el intervalo base, AB. Bueno, entonces ahora voy a armar la integral iterada, pero siguiendo de vuelta esto, ¿sí? Pero ahora función superior e inferior son otras, intervalo base es otra cosa, ¿no? O sea, lo que cambian son las variables, ¿sí? El orden de las variables. Bueno, a ver, ¿cómo armo esta integral? La función integranda sigue siendo la misma, f de x, pero ahora, esta primera integral, la más interna, la tengo que calcular entre función superior y función inferior, que son f de x y g de y. F de y y g de y. Esas son función inferior y función inferior. ¿Qué variable es la que estoy integrando en este caso? Espero que me lo digan ustedes. ¿Qué pongo acá? ¿De x o de y? De x, perfecto, porque la x es lo que varía entre estas dos funciones, ¿sí? Entonces acá pongo de x. Esta es la primera integral que tengo que resolver, ¿sí? En la dirección de x. Una vez que la resuelva, voy a hacer esta otra integral en la dirección de y. Entonces, esta otra, la de más afuera, la variable y los límites de integración van a ser a y b. ¿Sí? Pero estos a y b son valores de esta otra variable, de la variable y. ¿Tá? Bueno, esto como para arrancar, ¿sí? La parte de cómo puedo escribir una integral doble, integrales iteradas, ¿sí? Interpretando ese dominio de integración, ¿sí? Encontrando en ese dominio de integración una normalidad, ¿sí? Una normalidad. Normalidad respecto al eje X o normalidad respecto al eje Y. Como les decía, en algunos casos van a ser posibles ambas, y por ahí conviene una normalidad mejor que la otra, por ahí en algún caso salen más fáciles las cuentas y en otras un poco más complicado, pero bueno, por más que elija una u otra normalidad, siempre el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? Haciendo bien las cuentas, yo tengo que llegar al mismo resultado. Vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacer el 5 primero, ¿sí? El TP9, ejercicio 5. Me piden la integral doble en el dominio S de la función xy, esa es la función integranda, y acá dice de, esto es una notación distinta de x de y. ¿Sí? Es lo mismo ver escrito de a que de x de y, porque a esto también se le suele de área. Después cuando vean la parte de la interpretación geométrica de la derivada, van a ver que esto surge, este de x por de y, en realidad son las longitudes de un rectangulito, base por altura. Entonces, esto te termina dando el área de un rectangulito, y vos estás dividiendo esta región S en muchos rectangulitos que tiende a infinito. Bueno, de ahí viene que se llama elemento de área. Por eso van a ver en algunos casos que dice esto, de A, pero no es otra cosa que esto, de X de Y, ¿sí? Porque acá todavía yo no sé en qué orden voy a integrar, ¿sí? Por más que diga de X de Y, no quiere decir que primero haga la X y después la Y, ¿sí? Todavía no sé porque esta integral no está desglosada en dos integrales todavía, ¿sí? Está como escrita como integral doble. Ahora, me dice quién es S. Sí, eso me lo tiene que dar siempre el problema, ¿no? ¿Quién es el dominio de integración? S. Lo anotaron por ahí en algún lado, pero esto se llama dominio de integración. Bueno, dice que S es el dominio que está limitado por x²,
y igual a x cuadrado, la parábola. Y la recta x más y, igual a 2. O sea, y igual a 2 menos x. Es una recta que corta al eje y en 2, pendiente menos 1. Bueno, ¿quién es el dominio que está limitado por estas dos curvas? Y acá es donde no tienen que meter la pata, ¿sí? Porque ustedes grafican así las curvas y miran esto, y ahora tienen que identificar en este cuál es el área, o sea, sí, cuál es la región S, ¿no? Yo tengo que pintar una porción de superficie, ¿no? Acá, de una región de R2. ¿Qué región tengo que pintar? ¿Quién es ese realmente? Me dice lo que está limitado entre estas dos curvas. ¿Y qué es lo que está limitado entre esas dos curvas? Lo que está encima de la parábola y debajo de la recta sería, ¿no? Exactamente, ¿sí? Encima de la parábola y debajo de la recta. O sea, tengo que pintar lo que está limitado entre estas dos curvas. Voy a pintar las curvas con color para que puedan ver con claridad que la región es lo que me acaba de decir el compañero, esta de acá. Y si yo pinto esto que está acá abajo, está mal, ¿sí? Porque este pedacito está limitado entre la parábola, la recta y el eje X. Y acá nadie me nombró el eje X. El eje X no cuenta, ¿sí? Cuando uno ve muchas líneas, muchas curvas, se empieza a confundir y empieza a hacer intervenir por ahí los ejes cuando no jugaban, ¿sí? Acá la región que tengo que pintar es esa, está comprendida entre esas dos curvas, ¿sí? Bien, este es eso entonces. Bueno, ahora tengo que pensar, esta región, este dominio, ¿sí? Porque es un dominio de integración. Este dominio, ¿simple o simple? ¿Normal respecto al eje X o normal respecto al eje Y? ¿Cómo me conviene verlo? A ver, ¿dónde ven ustedes función superior y función inferior? ¿Cuando cruzan el dominio así, en vertical, o cuando lo ven así, en horizontal? ¿Cómo es más fácil verlo? Los escucho. Y ahí, y simple. Y simple, claro. Conviene verlo como un dominio simple. Así, si yo trazo rectas verticales, encuentro bien fácil quién es la función inferior y quién es la función superior, ¿sí? Porque esas rectas en cualquier valor del intervalo base, ¿sí? En cualquier valor del intervalo base, siempre la función inferior es la misma y la función superior es la misma. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el intervalo base entonces? En este caso no estaba dado, así que tendrías que igualar los puntos Bien, donde tengo, son iguales y ahí en el medio, digamos. O sea, correcto, donde te quedan esos puntos, también definís intervalos. perfecto, bien. Acá no está dado el intervalo base, lo tengo que calcular y sería, o sea, yo tengo que obtener la proyección de todo esto sobre el eje X, ¿sí? Y cuando yo lo proyecte, lo que voy a obtener va a ir desde esta intersección, desde acá, hasta acá, ¿no? Este va a ser mi AB, mi intervalo base, ¿sí? Va a venir dado por la intersección de estas dos curvas, de la parábola y de la recta, ¿sí? Entonces, como decían ahí, bueno, la forma más fácil de hacerlo es un sistema de ecuaciones, ¿no? Necesito hallar Claro. dos que verifican estas dos ecuaciones simultáneamente, la ecuación de la recta y la ecuación de la parábola. Bueno, entonces me conviene, puedo hacer acá una igualación, me queda 2 menos x igual a x cuadrado. Como es una ecuación cuadrática, igualo a 0, así que bueno, paso estos dos términos para allá, me queda x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Esto es, puedo hacer la resolvente o puedo usar la técnica que busca dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1, que es el opuesto a este valor.
1 y menos 2 son las intersecciones, ¿sí? A ver, si hacen la resolvente van a hallar esos valores. Si no, mentalmente, ¿qué hice? Números que multiplicados me den el término independiente, el opuesto del coeficiente lineal, ¿no? Acá es más 1, o sea, el opuesto es menos 1, sumados estos números dan menos 1. ¿Tá? Bueno, esas son las raíces, o sea que este B es este 1 y el A es menos 2, ¿sí? Esas son las intersecciones. Perdón, menos 2 y 1, ¿sí? Son las intersecciones entre la parábola y la recta. Entonces, ese es el dominio base, ¿sí? Voy a escribirlo acá. ¿Quién es S? La X varía entre menos 2 y 1, ¿sí? Este es el dominio base o intervalo base. Vamos a llamar intervalo base para que no se confundan con intervalo base, ¿sí? Y la I es la que varía entre función superior y función inferior. Fíjense, hicimos rectas verticales, ¿no? Esta recta azul representa la dirección del eje Y, ¿sí? Cuando yo varío, ¿no? O sea, me muevo en la dirección del eje Y, este dominio está por la función inferior y la función superior. ¿Quién es la inferior? La parábola, ¿no? La inferior es la parábola. En cualquier punto del intervalo AB, yo trazo una recta vertical y siempre entro al dominio, a la región, por la y salgo de la región por la recta, siempre, ¿sí? En cualquier punto del intervalo AB, ¿sí? Esta es entonces la función inferior, es la parábola, x cuadrado, y la función superior es la recta. La recta era 2 menos x. ¿Sí? Esta es la función inferior y esta es la función superior. Bueno. Tengo función inferior, función superior e intervalo base. Bueno, ya puedo escribir la integral iterada. Esta integral doble la voy a resolver de esta manera. A ver, la función integranda es xy, la pongo acá adentro, y díganme ustedes qué escribo acá, de x o de y. ¿Qué variable integro primero? ¿Se acuerdan? Integro primero entre función superior y función. En este caso, eso sería en la dirección de y, como bien pusieron en el chat. Perfecto. ¿Sí? De y. Porque integro primero entre función superior y función inferior. Esa era la regla, ¿sí? Primero integro entre función superior y función inferior. Bueno, entonces, ¿qué pongo acá y acá? ¿Qué pongo abajo y qué pongo arriba? X al cuadrado, ¿dónde va x cuadrado? Inferior, abajo, ¿no? Abajo va x cuadrado y arriba, la superior, 2 menos x. Esta es la primera integral que voy a resolver. Y después voy a integrar en la otra variable, no me queda alternativa que poner dx, ¿no? La variable que voy a integrar al final, ¿sí? Y acá tengo que poner el intervalo base, o sea, menos 2 y 1. ¿Sí? Darme esta integral doble la escribí mediante integrales iteradas, y ahora la voy a ir calculando. ¿Sí? Ahora viene lo que nunca hicimos hasta ahora, que es calcular esta integral mediante integrales iteradas. Bueno, borro esta parte. ¿Sí? Bueno, voy a resolver la de adentro, ¿sí? Esta que está acá. Cuando tengo que resolver esta integral, primero tengo que buscar la primitiva, ¿sí? Eso, igual que
en análisis 1, busco la primitiva de la función y evalúo entre los límites de integración. Ahora, cuando busco la primitiva de esta función, como es una función de variables, yo tengo que pensar, ¿quién es la variable que estoy integrando? Estoy integrando la y. Si estoy integrando la variable y, entonces la variable x funciona como una constante, ¿sí? Entonces, la función x por y, cuando la tengo que integrar, ¿cómo me queda? ¿Quién es una primitiva? Una función que, tal que al derivarla respecto de y, me tiene que quedar esto. La X podríamos pasar, Ahí se te cortó. dicho de forma, pasarlo para adelante Claro. del signo de la integración y quedaría la Y sola y la integrarías por Y, que daría Y al cuadrado sobre 2, que Correcto. ahí un compañero colocó también en el chat, Esteban Viani. Perfecto. Genial. ¿Está? Como estoy integrando la variable y, la x es constante, por ser constante la puedo sacar afuera de la integral, entonces me queda x, la escribo multiplicando por la integral de y, que la y la integro como potencia, le sumo 1 al exponente, ¿sí? Esto es y a la 1, le sumo 1 y me queda y a la 2, sobre 2. Ahí integré la función y lo multipliqué por la constante x. ¿Sí? Esta x pueden directamente escribirla acá afuera, ¿sí? Porque para esta integral es una constante. Las constantes pueden salir afuera de la integral. Lo pueden escribir acá adentro o la pueden escribir acá afuera, ¿sí? De las dos maneras es correcto. Pero sí, siempre teniendo presente que para esta integral es una constante. Bueno, una vez que tengo la primitiva, la voy a evaluar entre función superior y función inferior. ¿Se acuerdan que hacíamos una rayita vertical y poníamos acá la función inferior y acá la función, perdón, sí, antes eran números acá siempre. Ahora en este caso son funciones, pero si no eran números. Bueno, lo que tengo que tener presente es que esto lo voy a tener que reemplazar ¿en dónde? En la variable y, porque es la y la que varía entre este valor y este valor, ¿sí? Es y lo que toma el valor 2 menos x y lo que toma el valor x cuadrado, ¿sí? Es la y. Entonces, estas expresiones, estas funciones, las voy a reemplazar en la y. Bueno, como esto y esto todavía no lo resolví, lo sigo escribiendo. ¿Sí? Lo sigo escribiendo porque todavía no lo resolví. Y sigo trabajando con lo de adentro. Entonces, primero reemplazo por el límite superior de integración. ¿Sí? Entonces, en esta expresión, donde está la y, reemplazo 2 menos x. Me queda 2 menos x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? 2 menos x, lo puse acá, elevado al cuadrado sobre 2 y queda multiplicado por esta x. Ahí reemplacé por el límite superior de integración. Y ahora pongo menos, y esto es por fórmula de la integral, ¿sí? Esto viene de análisis 1, ¿sí? Superior, y resto, ¿sí? Por lo que obtengo al reemplazar en esta primitiva por la función inferior, por el límite inferior de integración. ¿Sí? Entonces ahora reemplazo en esta primitiva a la y, la reemplazo por x cuadrado. Me queda x por x cuadrado dividido 2. ¿Se entiende qué hice? Acá reemplacé donde está y, puse primero 2 menos x, resto lo que me queda de reemplazar acá por x cuadrado. Donde está ahí, pongo x cuadrado. Y me quedó esto. Recién acá terminé de hacer la primera integral, esta. Y quedó multiplicada por esta x, ¿no?
recién ahora terminé y me falta, todavía me falta, resolver la de afuera, la integral en la variable x. Fíjense que lo que me quedó acá es una función en la variable x. Es decir, la variable y desaparece. Cuando yo resuelvo la integral, la primera en la variable y, cuando la termine, esa variable y desaparece, porque quedó reemplazada por la x, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder. En este paso, yo acá tengo alguna i en el medio, algo escrito, es porque algo hice mal, ¿sí? Siempre, cuando hagas la última integral, en la función integranda, solo te tiene que quedar esa variable, ¿sí? Si estás integrando en x, ahora solo te tiene que quedar la x, en la última integral que resuelven, ¿no? Y otra característica, otra condición, la última integral a resolver, los límites de integración sean constantes, ¿sí? Si ustedes hacen bien las cosas, siempre en la última integral a resolver, los límites de integración son constantes. No puede haber una variable en los límites de integración, ¿sí? En la última que tienen que resolver. Bueno, me faltan cuentas. Esto es un problema de análisis 1, ¿sí? Es una integral de una sola variable, así que no hay dificultad, solo que hay que acomodar un poquito antes de resolverla. A ver, voy a seguir por acá arriba. Voy a ir con el azul, quedando sin tinta. Bueno, entre menos 2 y 1. A ver, acá puedo hacer el cuadrado de un binomio y multiplicarlo por esta x. Es un medio que está multiplicado en cada término, lo saco como factor común y lo saco afuera de la integral. Si me permiten hacer eso para facilitarme la escritura, ¿sí? Saco factor común un medio y lo escribo acá afuera. Después, como les decía, acá hago cuadrado que me queda, bueno, lo hago así, 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por x, o sea, menos 4x más x cuadrado. Ahí desarrollo este cuadrado. Bueno, y esto se multiplica 2 por 2, potencia de potencia, me queda x a la cuarta, por esta x de acá adelante me queda x. Bueno, antes de integrar, acá hago distributiva de esta x, me queda 4x menos 4x cuadrado más x cubo menos x quinta. Bueno, una vez que lo tengo así en forma polinómica, ahí es muy sencillo porque integro término a término como potencia, ¿sí? Así que me estaría quedando un medio por, y ahora ya integro. Cuando en el paso en el que voy a integrar, dejo de escribir el símbolo de integral y dejo de escribir el de x, ¿sí? Y ahora acá pongo la primitiva, ¿sí? Integro todo de una. Está mal cuando integran una parte, no, y después siguen poniendo el símbolo de integral. Tienen que ser precisos con la escritura, ¿sí? Más ustedes que están en una carrera de sistemas donde ven programación y donde la sintaxis es fundamental, ¿sí? Si escriben mal un programa, no compila, no anda, no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿sí? Seamos prolijos y escribamos usando la sintaxis adecuada, y en el paso en el que yo voy a buscar la primitiva, entonces ya el símbolo de integral no se escribe más, lo mismo que el de x. Me quedaría, la primitiva de acá es x cuadrado sobre 2, menos 4x cubo más x a la cuarta sobre 4, menos x a la sexta sobre 6. Evaluado entre menos 2 y 1. ¿Sí? Indica entre qué valores voy a reemplazar esta primitiva. Y bueno, este un medio lo sigo copiando. Siempre reemplazo primero por el límite superior. Me queda, bueno, 4 medios, que es 2, menos 4 tercios, más un cuarto menos un sexto, menos 4. Y ahora hay que reemplazar
por menos 2. Una fiaca hacer todas estas cuentas. Esto, esperen que voy a hacer trampa, y voy a ir a la resolución, si me permiten. 2020, resolución... ¿Lo tienen? 45 octavos. Vale. ¿Ese es el final, final, final? Sí. Genial, gracias. Así no perdemos tiempo en esto que no tiene sentido, son cuentas con fracciones y potencia. 45 octavos me dijiste. Sí, sí. Bueno, no tiene sentido que demoremos en eso, si hay que hacer las cuentas finales y obtengo el resultado, que es el valor de la integral doble, ¿sí? Que acabamos de calcular. Siempre nos va a dar un número. La integral doble es un número, ¿sí? Un número que puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero, ¿sí? Ahora en un ratito, si quieren, hablamos sobre la interpretación geométrica de esa integral. A ver, a ese número, ¿cuándo le podemos dar un significado? ¿Sí? Si no, en principio, es el resultado de la integral. Y no nos vamos a poner a pensar qué cosa es ese número, ¿no? Bueno, díganme si se entendió el ejercicio, si hay algún paso que quedó con dudas. Ahí dicen un volumen. Bueno, depende. Condiciones, hay ciertas condiciones para que, en las cuales sí lo puedo pensar como un volumen. Ahora lo vamos a saber. Me interesa que veamos algunos ejercicios más antes de pasar a la interpretación geométrica, ¿sí? Por ejemplo, alguno del punto 2, ¿sí? Ustedes tenían que hacer, por ejemplo, el 2b. Perdón, profe, menos 45 octavos queda. Me estoy dando cuenta ahora que me... Ah, Estaba por decir eso. En la resolución dice menos 45,8. Pero a mí me dio 45 y lo hice verticalmente y horizontalmente, las dos. eh, No sé qué pasó en el medio. bueno, será Es que cuestión de tiene hacer las sentido cuentas. que sea. A ver, y x por y, tengo que... Tiene más negativo, tiene sentido que sea negativo, Tiene ¿sí? sentido. Tiene sentido que dé negativo. Ok, Menos que... voy a revisar. Sí, fíjate entonces qué pasó. Cualquier cosa, mandame la foto por mensajería y miramos. A ver dónde está el Eh, error. Son como 5 carillas, pero Comparalo con la resolución de sí, recién. sí, más fácil. Dale. Bueno, Eso sería entonces menos el volumen, el resultado. no. Acá no es el volumen porque cambia el signo, ¿sí? Entonces no lo puedo interpretar. Ah, claro, Sí, bueno, claro. están insistiendo, vamos a hablar un poquito de la interpretación geométrica antes de seguir. Cuando la función f de xy es mayor o igual a 0 en el dominio de integración, ¿sí? Así con azul, entonces la integral doble en ese dominio D de esta función f es el volumen bajo la, digamos, limitado por, o vamos a poner, bajo la superficie vamos a hacer plano, porque lo más correcto es decir cilindroide, ¿no? Y el plano XY sobre el dominio D. Ahora son los gráficos. Es decir, yo acá tengo el dominio D en el plano XY, ¿sí? D, y acá tengo la superficie, ¿no? La función F que es positiva sobre D, ¿sí? La función F de XY está toda por encima del plano XY, ¿sí? Sobre este dominio D. Afuera del dominio puede pasar cualquier cosa, pero sobre este dominio D la función es positiva. Entonces, el resultado de la integral lo puedo pensar como el volumen de un cilindroide, ¿sí? Que sería esto, ¿sí?
es el sólido que se forma. ¿Dónde? De esta manera. El techo es la superficie. El piso es el plano XY. Y las paredes, ¿sí?, de este cilindroide, por, bueno, es un cilindro, ¿no? Yo tengo que pensar cómo recorrer esta curva del plano con una recta vertical y ahí corto el sólido, ¿no? Recorro la pared del sólido, ¿sí? Ese sería el cilindroide, ¿sí? Este es el sólido el cual estás calculando el volumen, ¿tá? Cuando hago doble de una función positiva sobre el dominio D, ¿tá? Esa es la interpretación geométrica que le puedo dar solo en este caso, ¿no? Si F es positivo en el dominio P, tiene que estar por encima del plano XY. ¿Qué pasa si la función cambia de signo? Cambia de signo dentro de ese dominio D, como nos pasaba acá, ¿no? A ver, este es el dominio D, ¿sí? Y sobre este dominio yo tengo que pensar la función. Y la función era el producto X por Y, ¿sí? En el ejercicio que hicimos recién. Función X por Y. X por Y cambia de signo en este dominio. Porque mira, acá estás multiplicando dos números positivos, esto te da positivo. Pero acá estás multiplicando un número positivo con un número negativo. Entonces este producto te da negativo. Y esa función F cambia de signo en este dominio, ¿sí? De hecho, cambia de signo. Cuando cruza Y, cambia de signo. Una parte está por encima del plano XY y esta parte, o sea, de este lado, está por debajo del plano XY. ¿Ah? Ustedes ahora tienen que pensar este dibujito en el plano, ¿no? Tienen que pensar la parábola así, cortadita ahí, y arriba de esto la superficie. Y la superficie está por encima y otra está por debajo. Me cuesta mucho para poder graficarla, ¿no? Pero si usan un GeoGebra lo van a poder ver, ¿no? Como atraviesa el plano XY en esta región. Bueno, ahí no te está dando un volumen, es integral. De hecho, nos dio un número negativo, ¿sí? Pero no es tampoco lo opuesto del volumen, sino que sería como una diferencia, como el volumen que está por encima menos el volumen que está por debajo, y como lo que está por debajo es mayor, se termina dando negativo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese lío de interpretar, ¿sí?, diferencias de volúmenes ni nada. Solo si la función es positiva en el dominio de integración, entonces el resultado es el volumen del cilindroide. Hasta ahí llegamos. Esa es la interpretación que podemos usar. Pero sería similar a lo de análisis 1, ¿no? Claro, sí, porque en análisis 1, cuando atravesaba el eje X, la curva, entonces, si vos estás integrando entre A, B, y entonces tenías una función que atravesaba el eje X en ese intervalo AB, en la integral de te daba una diferencia de áreas, que es lo que está por encima menos lo que está por debajo. Algo similar está ocurriendo ahora, pero no vamos a profundizar, no vamos a proponer problemas donde tenga que calcular una diferencia de volúmenes ni nada por el estilo, ¿sí? No vamos a profundizar en eso. Sí, quizás el volumen de un cilindroide, ¿no? Donde la función sea positiva en todo el dominio D, ¿sí? Eso sí puede aparecer, de hecho hay un ejercicio en el práctico que lo pide. Pero si cambia de signo no nos vamos a meter en analizar qué es lo que están calculando. Hablando de interpretación geométrica es que si la función integranda es la función 1, ¿sí? O sea, si f de xy es igual a 1, bueno, y la calculo en un dominio D, esta integral de la función 1, a veces directamente no escribo nada. Cuando la función integranda es 1, directamente no se escribe, ¿sí? Cuando no ven nada escrito acá, significa que la función vale 1. Bueno, si entonces es 1, ¿qué me da esta integral? Vamos a la interpretación geométrica. A ver, ¿qué significa que esa función vale 1 sobre el dominio D? Si este es D, la función vale 1. ¿Qué es la función f igual a 1? F de xy igual a 1. Es la función z igual a 1.
Recuerden que Z es el resultado de f de xy, ¿no? Y estamos diciendo que es igual a 1. ¿Quién es Z igual a 1? Es un plano, ¿sí? Un plano paralelo al plano xy, ¿sí? Y que tiene altura 1. Entonces, techo de mi cilindroide. A ver, difícil de hacer, pero lo que me queda es un cilindro de altura 1, ¿sí? Eso es lo que me queda al hacer esa integral. Me da un volumen también, el volumen de ese cilindro, ¿no? De altura 1. Ahora, si ustedes recuerdan, esta altura es 1, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el volumen de un cilindro es área de la base por altura, ¿sí? Entonces, el volumen de este cilindro es igual al área de la base, esta sería la base del cilindro, y esta sería la altura del cilindro, ¿no? Esta es la altura del cilindro. Entonces estoy considerando un cilindro de altura 1, este es 1. Entonces estás haciendo área de la base por 1, ¿no? Entonces el volumen del cilindro coincide numéricamente, obviamente que son unidades diferentes, no es lo mismo área que volumen, ¿no? Pero el volumen, el resultado del volumen de este cilindro, se obtiene de multiplicar el área de la base por 1. Como estás multiplicando por 1, directamente el valor del volumen coincide numéricamente con el valor del área de la base. ¿Se entiende? Entonces, al hacer el volumen de un cilindroide, cuando la función techo es el plano z igual a 1, hacer esta cuenta te da, además del volumen de este sólido, te da el mismo que el valor del área de la base, ¿no? El área de la base de este cilindro, o sea, el área de D. D es la base del cilindro, ¿no? El área de D. ¿Está? No sé si se llega a entender la explicación. Si no, ustedes lo que tienen que recordar, porque puede aparecer en algún problema, que para calcular el área de una región plana D, ¿sí? El área de una región plana D, pueden usar este recurso y pueden calcular la integral doble de la función 1 sobre ese dominio D. Y ahí están calculando el área de ese dominio D. ¿Sí? Por esto, porque están haciendo un volumen de un cilindroide que tiene altura 1. Entonces el valor del volumen coincide numéricamente con el valor del área de la base. ¿Está? Sí, o sea, las dos cosas. El área es 1, el volumen es 1. ¿O no? No es 1 porque depende del... Es 15, suponete. Te puede dar 15. Entonces el volumen del cilindro es 15 y el área es 15, porque el área es 15 por 1 o 15, 25 o medio, no sé. Te va a dar el área de la base, que no sé cuánto es, depende de ese de quién es, si es chiquito, grande, cuánto mide, ¿no? Claro, a lo que voy es que calculando esa integral obtenés tanto el área como el volumen. Exactamente. Exactamente. Correcto. Bien. Bueno, eso van a poder usarlo, a ver si hay alguno de área, sí. En el 8 hay uno de área. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que hagamos el 8? Ya que estamos. Bueno, Una pregunta, profe, para terminar de entender. Ok, dale. Si yo tengo un disco plano, o sea, no me termina no termino de entender cómo es que el área es lo mismo que el volumen. O sea, si tengo un disco plano y Mm. calculo el área de eso, Mm. y después paso a tener el disco pero con una altura, no sé, unas tapas de empanada, un paquete de tapas de empanada, ¿cómo puede ser que tenga el mismo área o sea, Claro. Son unidades diferentes. El área son unidades cuadradas y el volumen son unidades cúbicas. ¿Sí? Vamos al dibujo ese de la empanada. Me gustó la analogía. Yo tengo una tapa de empanada
esa tapa de empanada, bueno, la voy a tratar de hacer como que en perspectiva, ¿no? Esa tapa de empanadas yo la puedo cubrir con, pónganse, 15 cuadraditos, 15 centímetros cuadrados, ¿no? Cada cuadradito de estos es un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? Esto es 1 centímetro cuadrado. Y uso 15 de estos cuadraditos para cubrir una empanada. ¿Sí? Entonces, empanada mide de área 15 centímetros cuadrados. Ahora, cuando yo tengo un paquete de empanadas, lo que voy a hacer es ese sólido, todo ese espacio que está en R3 ahora, ese volumen, lo voy a cubrir no con cuadraditos, sino con cubitos. ¿Sí? Bueno, me quedó como muy alto, ¿no? Porque si este segmentito mide 1, yo tendría que haber hecho la altura del paquete de empanadas de igual medida, ¿no? Ahí. Entonces voy a tratar de dibujar acá un cubito, acá adentro. Yo ahora tengo así, un cubito, pero de altura. A ver, se lo dibujé por ahí en el medio, pero bueno, lo pueden ver acá. Sí, se entiende, se entiende. Se entiende, bueno. ¿Cuántos cubitos necesitas para cubrir este paquete de empanadas? 15. 15 cubitos necesitas. Porque, mira, ubicas un cubito arriba de cada uno de estos cuadraditos, pones un, ¿no? Eso es ese cubito que mide 1 centímetro cúbico, ¿no? ¿Cuántos? Claro, está. 15, la misma cantidad. Son Ahora sí. 15 centímetros cúbicos. ¿Sí? Este es el volumen. El número coincide con el área, lo que pasa es que son unidades diferentes. Estos son 15 cuadraditos y estos son 15 cubitos. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Vamos a hacer el 8. ¿Sí? El 8 pide área de un dominio plano, ¿no? Calcular el área del dominio plano limitado por las siguientes curvas. Entonces voy a dibujar las curvas. Tengo x por y igual a 1. ¿Qué curva es esta? Miren, la puedo ver así. Y es igual a 1 sobre x. A ver quién me dice qué curva es. ¿Es una hipérbola eso? Perfecto. Una hipérbola con rama en el primer y tercer cuadrante, ¿no? Porque este numerito es positivo, ¿no? Bien. La otra curva es y igual a x. En este caso es una recta. Bien. Voy a usar color. Para la hipérbola y para la recta y igual a x, que es la función identidad, ¿no? Esta es y igual a x. Pasa por el origen. Hagan de cuenta que pasa por el origen. Bien. ¿Quién no hizo eso en un parcial así? Le escondé con un coso grande. Créeme que pasa por ahí. Ahí está. Esa es la función de identidad. Y igual a x pasa por el origen. Y x igual a 4 es la otra curva, que también es una recta. La recta x igual a 4 es una recta vertical que pasa por x igual a 4. Bueno, si empiezo así, no voy a ir a parar al punto. Ahí va. Bien. Bueno, ahora tengo que reconocer cuál es la región plana limitada por todas estas. Y usé color para distinguir las curvas que tengo que mirar del eje X. ¿Sí? Voy a ignorar las rectas que forman el eje X y el eje Y. ¿Sí? Y solo tengo que mirar las curvas. Las tres curvas, la hipérbola, la función identidad y la recta vertical. Si yo miro eso,
¿Cuál es la región plano de la que me están hablando? La porción de pizza, me gustó. Bien, es este triangulito de acá, correcto, parece una porción de pizza. ¿Sí? Si ustedes no hacen lo que yo les dije, del color y de los ejes, empiezan a marcar esto, no sé, cualquier cosa que no va. Es esta la región que calcular, porque me piden que calcule el área de esta región, ¿sí? Que la llamo D. ¿Sí? Entonces, todo el problema es calcular el área de D. Con lo que acabamos de charlar sobre la interpretación geométrica, puedo hacer para calcular este área usando integrales dobles que tengo que resolver. La integral doble de D sería 1 de X de Y Integral doble para obtener de el D, área. perfecto, de la función 1 en dx de Y, perfecto. Ahora Y el hago problema radica en descubrir cuáles son los, no me sale, límites, no, intervalos de integración de cada correcto. caso. Tengo que decir X e Y entre qué valores varían, ¿no? En este dominio D. Y para poder pensar eso, tengo que elegir una normalidad. ¿Cómo vamos a visualizar esta región D? ¿Con rectas verticales? O sea, un dominio simple, o con rectas horizontales, es decir, un dominio X simple. Vayan pensándolo y me dicen. ¿Qué me conviene? Me convendría ahí simple, pues si no hay que hacerlo. Totalmente, porque si yo hago X simple, tengo que dividir el dominio, ¿no? Porque no es lo mismo que yo trace una recta a esta altura, entonces función inferior es esta y superior es esta, y si trazo una recta a esta altura, la función inferior pasa a ser esta, la hipérbola, y la superior pasa a ser esta. O sea, es mucho más difícil. En cambio, como ustedes dijeron, y simple en la dirección de Y, hay una sola función inferior, que es esta, y una superior, que es esta. ¿Sí? Todas las rectas entran por la hipérbola y salen del dominio D por la función identidad. ¿Sí? Entonces, la Y varía entre la hipérbola, que es 1 sobre X, y la recta Y igual a X. ¿Sí? Acá pongo la hipérbola y acá la función identidad, Y igual a X. Y la X varía en el intervalo base. El intervalo base, que es la proyección de este dominio D sobre el eje X. Va a ir desde este puntito de acá, que lo tendré que calcular, o cuánto es, y este valor de acá, ¿no? Que ya sabemos que es 4, ¿no? Porque es la recta vertical. ¿Quién es este valor? Es la intersección entre la hipérbola y la función identidad. ¿Sí? Es la intersección entre Y igual X y Y igual 1 sobre X. Pueden resolver esta ecuación o pueden realmente darse cuenta que en esta recta tengo puntos donde la X vale lo mismo que la Y, y que este punto en sí es el punto 1, 1, ¿no? Salta a simple vista, que esta recta pasa por 1, 1 y esta recta también pasa por 1, 1, ¿no? Si no se dan cuenta de eso, hacen la igualación. X es igual a 1 sobre X, pasan esta X multiplicando. Acá, ojo, porque le saltan dos valores, más y menos 1, ¿no? Al resolver esta ecuación, porque tenés X cuadrado igual a 1, al pasar la raíz tenés que poner módulo y te quedan dos valores. ¿Por qué? Claro, la hipérbola se corta también acá, ¿no? ¿Se acuerdan que había otra rama que yo borré? Entonces tengo intersección entre la recta y la hipérbola en dos puntos, en 1 y en menos 1. A mí me interesa el positivo, ¿no? La intersección esta de acá, X igual a 1. El menos 1 no me interesa. Así que ojo, si hacen trabajan en forma algebraica, siempre apóyense en el gráfico para interpretar esa solución, ¿no? ¿Por qué me da dos valores? Ah, porque corta dos veces, pero a mí solo me sirve uno de esos valores, el positivo. Así que en el intervalo base, ¿sí? Que es la proyección de D sobre el eje X, es el intervalo 1, 4. Así que
La X varía entre 1 y 4. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, joya. Bueno. Ahora planteo esta integral doble como integrales iteradas. Primero, entre función superior y función inferior. Es decir, acá pongo 1 sobre x, abajo, la función integranda, 1. Si no quieren, no escriben un 1, no pasa nada, no hay que escribir nada. ¿Quién es la variable de integración acá cuando estoy trabajando en esto? ¿Quién es la variable de integración? ¿Qué pongo acá? ¿De x o de y? De y, muy bien. De y. La variable es lo que está acá adentro, ¿no? La y es lo que varía entre esto y esto. ¿Sí? Esta es la variable, por eso acá pongo de y. Y como segundo paso voy a hacer la integral en el intervalo básico 4, donde la variable ahora va a ser x. ¿Sí? Esa la dejamos para el final. Bueno, busco la primitiva de la función 1, cuando integro con la variable y. ¿Cuál es esa primitiva? ¿Cuál es la integral de 1 cuando la variable es la y? Y, en este caso. Perfecto. Que luego lo reemplazas por, bueno, x y menos 1 sobre x más adelante. Bien. Entonces, ahí está. ¿Sí? Tengo que hacer esto ahora. A la primitiva y la evalúo entre x y 1 sobre x. Bueno, voy a seguir de este lado. Va a quedar la integral entre 1 y 4 de, cuando reemplazo por x, me queda x, menos, y reemplazo por 1 sobre x, y me queda 1 sobre x. ¿Sí? Evalúo en el extremo superior, menos, y en el extremo inferior. Ahora me queda para resolver la integral en la variable x, que es x cuadrado sobre 2, menos una primitiva para logaritmo de x, perdón, para 1 sobre x es logaritmo de x, ¿sí? Busco una función que al derivarla me quede esto, ¿sí? Logaritmo de x. Esto lo evalúo entre 1 y 4. Entonces reemplazo primero por 4, y ahora lo que quedan son cuentitas. 16 medios, o sea 8, menos logaritmo de 4, ¿sí? Ahí reemplacé todo esto por 4, menos, y ahora reemplazo todo por 1, que sería 1 medio, menos logaritmo de 1, que logaritmo de 1 es 0, ¿no es cierto? Así que directamente acá me queda menos 1 medio. Bueno, si quieren acomodan, pueden sumar el 8 con el menos 1 medio, y les queda 15 medios. Perfecto. Menos logaritmo de 4. Bueno, acá hay que chequear, como lo que yo estoy calculando es un área, ¿sí? Hay que verificar que este número sea positivo, ¿sí? No es tan sencillo acá, porque hay que ver este logaritmo de 4 que sea más chico que 15 medios, ¿no? El número que está restando tiene que ser un número menor que este, ¿no? Porque el logaritmo de 4 es un positivo, que se lo estás restando a 15 medios. Hay que ver que esa cuenta te termine dando positivo, porque si este número, este resultado al que llegan es negativo, y ustedes ponen, listo, el resultado es este, el área es 15, logaritmo de 4. Y si este número es negativo, todo el ejercicio está mal, aunque se hayan equivocado en una pavada, ¿no? En una cuenta muy tonta. Hay que verificar eso, ¿sí? Si dice todo bien, tendría que ser correcto, ¿no? Habría que ver en una calculadora cuánto es logaritmo de 4 y verificar que es menor que 15 medios, ¿no? Después si quieren lo... No sé si tienen a mano lo de las respuestas y si ese resultado está como para verificarlo. Resolución, clase... Ahí dijeron en el chat, 689. 8. Pero ¿qué fue eso último que dijiste? Me perdí un poco ahí, Ah. de que estaba mal. Claro, no, que estaría mal en el caso de que esto sea un número... ¿Cuánto dijiste que daba el logaritmo de 4?
Acá Ahí alguien dijo 689 da todo. bueno, 689 da todo, perfecto. Bueno, que esta cuenta, estos 15 medios menos logaritmo de 4, da 689. Es lo que interpreto, ¿no? Sí, dice 0,6 da el logaritmo. O sea que si nosotros damos eso como área y era un valor negativo, estaría mal. Claro, correcto, eso es lo que dije. Ujú. Ah, ok. No, no es el caso, acá estaba bien esto, pero si acá, si en algún momento se equivocaron y están escribiendo como respuesta un número negativo, les han dicho por una cuestión conceptual, porque un área no puede dar negativo. ¿Sí? Miento, bueno, sí, no nos miento. Aprovecho para saludar, que recién me Hola, incorporo. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? 1,38, dice, bueno, pero sigue dando positivo, está bien. Sí, sí. Bueno. Tampoco tienen que escribir en la forma decimal del número, ¿no? Déjenlo escrito en forma exacta, pero ustedes, ahora que están en sus casas, usen una calculadora para verificar que esto es un número positivo, ¿sí? Bueno, bien. ¿Todo bien, Hernán? Sí, llegué Bueno, recién. bueno. Quería ver alguno, por ejemplo, el del 2, para ver esto de cambiar la normalidad, porque hasta ahora hicimos 2 ejercicios con normalidad respecto del eje X. Ujú. Siempre partimos de la descripción de D, pasamos a escribir la iterada, pero no como en el 2, que ya te da la iterada y vos tenés que interpretar el dominio D, que sería el camino inverso. Sí, está bien. Estabas pensando tipo de hacer algo tipo el 2, ¿eso Claro, decías? eso, Sí. claro. Bueno, ¿querés que haga uno yo? ¿Así descansás un poco? Dale, dale. Dale, buenísimo. Bueno, voy a hacer esto. A ver, ya lo comparto. A ver, por ejemplo, algo tipo este, por ejemplo, ¿te parece, Agustina? El B, no sé si lo llegas a ver bien. A ver, pongo Dale, uno, está bárbaro ese, sí, sí. el 2B. Bueno, a ver. La integral entre 0 y 16. Raíz de X. Ahí estoy. Bueno, esto es el ejercicio. Sería la integral. La integral entre 0 y 16 y entre raíz de X y 4. Creo que sí. Sí, diferencial y diferencial X. Bueno, ok. Entonces, bueno, acá estoy, digamos, las cosas se miran así, ¿no? Esto y después esto, ¿no? O sea que lo primero que estoy mirando es una integral, acá, entre qué se mueve y. Y se mueve entre esta función de X y esta función de X. No son difíciles de dibujar, ya acá somos todos grandes, así que la función y igual raíz de X es una cosa así. La función 4 es una cosa así, igual 4, ponemos por acá, igual 4 es una constante. Y justamente fíjense que esta función raíz de X, esta función raíz de X, esta de acá, se corta
con la función i igual 4, bueno, haciendo esta cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuándo esas cosas son iguales? Bueno, cuando la x vale, si despejo, 16, o sea que estas se cortan justamente cuando x vale 16. Bueno, a ver, la x acá, la última, la variable, se mueve justamente entre 0 y 16. Se está moviendo acá. Ahí. Se ve si muevo el mouse, ¿no? Sí, sí. Perfecto. En este segmentito se mueve la x. Ahora, para cada una de esas x, para cada una de estas x en este segmento, por ejemplo, para esta, el valor de la variable y se está moviendo en la parte inferior raíz de x y en la parte superior la función y igual 4. Es decir, que para cada uno de estos x, la y se mueve entre raíz de x y 4. Para este x, la y se mueve entre raíz de x y 4. Para este x, entre raíz de x y 4. Y así. Es decir, la región que estamos mirando ahí sería Hernán, justamente... Sí. A lo último no se vio el mouse con lo que estabas haciendo. Ah, no, está bien. Igual, más o menos, quedó rayadita la figura. Es decir, para cada valor de x, la función se mueve entre... La y, perdón. Para cada valor de x, la y se mueve entre la función raíz de x como piso y 4, la función 4 como techo. Y así para este otro x, lo mismo, ¿no? Se mueve desde acá hasta acá. Para este x, de acá hasta acá, desde raíz de x hasta 4. Y lo que queda es esa región. Bueno, yo puedo integrar eso, no hay ningún problema. La verdad no leí bien el ejercicio, pero creo que lo que pide es justamente cambiar, mirarlo de la otra forma y calcular la integral. Podríamos chequear que da lo mismo. Obviamente debería dar lo mismo. Y dice calcular de las dos maneras. Calcular de las dos formas. Bueno, calculemos lo primero de esta. Acá, si bien no hay nada, uno sobreentiende que acá estamos integrando la función que vale constantemente 1. Es decir, que estamos, si llamamos a esta región D, lo que estamos haciendo acá es calcular la integral sobre esa región D de la función que vale constantemente 1, diferencial y diferencial x. ¿Qué nos va a dar esto? El área de D. O sea, lo que vamos a estar calculando es el área de esa región. Bien, si lo hacemos como está de esta forma, a ver, ¿cómo sería? Calculemos la integral de adentro. Recién lo hicieron. La integral, estoy integrando respecto de y, así que la integral de 1 es la variable y. O sea que acá me quedaría la integral entre 0 y 16. Toda esta cuenta que está acá, todo esto que está acá, estoy integrando la función que vale 1 respecto de la variable y, así que el resultado de eso es y entre 4 y raíz de x. Todo eso diferencial x, ¿no? Es decir, lo que acabo de poner acá es lo que está, la integral de adentro. Hago la regla de Barrow, se le evalúa en la de arriba, evalúo en la de abajo, y esto me queda, no me queda, me queda la integral entre 0 y 16 de y evaluado en 4, que es 4, menos y evaluado en raíz de x, que es raíz de x. Diferencial x. Bueno, ahora integramos, esta integral de análisis 1, estoy integrando respecto a la variable x, así que la integral de 4 es 4x, menos la integral de la raíz de x. La integral de la raíz de x, bueno, a ver, hagámoslo para los desmemoriados, pero... no sé cómo llamarlo, como especie de volver muy para atrás, la integral de la raíz de x está integrando la función que es x a la 1 medio. Si se integra eso como una potencia, se suma 1, queda x a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? X a la n más 1 sobre n más 1. Si acomodamos un poquito esto, dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, y x a la 3 medios, es decir, esto que está acá arriba, es la raíz cuadrada de x al cubo. O sea, esto quedaría... Entonces, digamos, este cálculo auxiliar
es para hacer esta cuenta de acá. Bueno, la integral de eso es 2/3 de la raíz de x al cubo. Entonces esto hay que evaluarlo, es una integral definida, entre 16 y 0. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda... Una cuenta asquerosa, hay que hacer 4 por 16 menos 2/3 de la raíz de 16 al cubo. Todo eso estoy evaluando esta primitiva en el de arriba. Ahora, cuando evalúo en el de abajo es fácil, porque me queda menos. Cuando evalúo en lo de abajo me da todo 0, porque me queda... Así que todo esto es 0. Y esta cuenta de acá, vaya a saber 1. Esto es 4 al cubo, 64 por 2, 128, así que acá me queda menos 128 tercios. Y acá 4 por 16, menos... 64. 64 menos 128 tercios. Eso es 64 tercios. 64 tercios. Listo. Bueno, ahí calculamos el área de esta región, de la integral de la función 1, como venía dada, la voy a repetir, y nos dio 64 tercios. Como calculemos el área de otra forma, nos tendría que dar 64 tercios, si no, se me quemaron los libros. Digamos, tiene que dar lo mismo. Bueno, verifiquemos que da lo mismo, pero ahora siguiendo otro camino. Digamos, cambiando el orden de integración. Eso sería medio lo que quiero decir. Bien, entonces, vamos a hacer eso. Recordemos que todo esto nos dio 64 tercios. Y hagamos la cuenta de otra forma, como para... Bueno, lo que estábamos calculando, el ejercicio, era la integral, o sea, como estaba planteado, era así, la integral entre 0 y 16, entre raíz de x y 4, de la función 1, diferencial y, diferencial x. Bueno, vamos ahora al objetivo del problema, que era cambiar los límites de integración. Entonces ahora, en esta primera, yo decía, bueno, x se mueve entre estos dos números fijos, entre 0 y 16. X se mueve acá. Y para cada valor de x, la y se mueve entre esta función y esta función. Entre raíz de x y 4. Bueno, ahora vamos a intentar ver al revés. Vamos a tratar de que... ver entre qué se mueven, cambiar los límites de integración. La función que vamos a integrar es la misma. Pero hay que ver ahora entre qué y qué. Entonces, a ver, miremos entre qué se mueve la y. ¿Podemos determinar si se mueve entre dos valores fijos la y? Y en ese caso, ¿cuáles son esos valores? Recuerden que no estoy viendo el chat. Si miramos... Entre 0 y 4 sería. Exactamente. Esta región D, que estoy señalando ahora, si miramos entre qué se mueve la letra I, podemos determinar perfectamente que la I se mueve entre el 0, el valor 0, y el valor 4. Entonces, la I se está moviendo entre 0 y 4. Ahora, perfecto, I se mueve entre estos valores que estoy mostrando acá. Ahora, fijo una I. Una vez que fijo la I, a ver, una I de ese segmento. ¿Entre qué se está moviendo esa I? Es decir, entre qué valores, entre qué funciones o qué valores, en qué rango este valor fijo I se está moviendo sobre el eje X, en la dirección del eje X. ¿De dónde a dónde? Bueno, acá tenemos que ver las cosas al revés. Es decir, antes veíamos a la I como una función de X. Bueno, deberíamos ver estas curvas, describirlas al revés, como X en función de Y. A ver, por ejemplo, en esto que estaba señalando acá, este I de acá, para este I fijo, ¿no? Esta función, esta recta, ¿qué función es? ¿Cómo la puedo describir como una función de I? Por ahí, sin hacer tanto lío. ¿Cuál es la expresión algebraica de esta recta?
del eje Y. X igual 0. X igual 0. Justamente tiene su lógica, ¿no? Porque todos los puntos que están acá son aquellos que cumplen que la coordenada de X vale 0. Entonces, desde ese valor se va a mover este Y hasta llegar a esta curva, que es la curva Y igual raíz de X. Pero yo acá intento cambiar las cosas. Quiero ver al revés, como la X, quiero ver hasta qué valor de X se mueve. Ahora, si Y es igual a raíz de X, no hay que ser un genio para ver que X es igual a Y cuadrado, ¿no? Si paso para el otro lado. ¿Está bien? Entonces acá estoy viendo a la X como una función de Y. Estoy viendo la X como una función de Y, como la función Y cuadrado. Entonces, esta curva que está acá, si la miro así, como mirando desde el eje Y, estoy diciendo, esta curva es la curva X igual Y cuadrado. Entonces, volvamos al principio. La Y se mueve entre 0 y 4. Y para un valor fijo de Y, se está moviendo entre el 0 de la X igual, la función X igual 0 y la función X igual Y cuadrado. Perdón, me equivoqué. Y cuadrado. Y en ese caso, si lo vemos al revés, x igual y cuadrado sería la función inferior, ¿no? No. La inferior es 0. Claro. Lo que pasa es que me quedó tan mamarracho, lo voy a hacer de vuelta acá, perdón. Acuérdense, ustedes ven líneas horizontales del eje X, ¿sí? Entran al dominio por la función inferior y salen por la función superior. Entonces, fíjate que entras por la recta vertical, X igual 0. Esa es la inferior. Y salís por Y cuadrado. Esa es la superior. Exactamente. La Y se mueve entre 0 y 4. En esta región D que está acá. Ahora, lo que dice Agustín es esto. Fijo un valor de Y. ¿Cómo entro a esa región? Entro a partir de la recta X igual 0. ¿Y cuándo salgo de esa región? Salgo cuando paso por la recta, por la curva X igual Y cuadrado. Ahora hagamos la cuenta. La integral de 1 respecto de X es X. Esto hay que evaluarlo entre Y cuadrado y 0. Lo que nos termina dando X evaluado en Y cuadrado es Y cuadrado menos X evaluado en 0, que es 0. Entonces la integral de adentro da Y cuadrado. Ahora eso hay que integrarlo entre 0 y 4. Diferencial Y. Bueno, el 0 no corta ni pincha, pero Y cuadrado cuando lo integro me queda Y cubo sobre 3. Entre 4 y 0. Cuando evalúo me queda 4 al cubo sobre 3, menos, cuando evalúo en el de abajo, 0 al cubo sobre 3. Bueno, por suerte, esta cuenta nos vuelve a dar 64 tercios, que es lo que nos había dado antes. Este es un ejemplo que está bueno, porque uno lo puede hacer de las dos formas y chequear que da lo mismo. Pero hay algún ejemplo en la guía, ahora no la tengo bien en la cabeza, por ella lo vieron con Agustina, algunos ejemplos en donde es súper necesario dar vuelta el límite por los límites de integración, digamos, el orden de integración, porque si no, no sale la integral. No me acuerdo si está en esta práctica. No sé si el 7A. El A mí me pasó eso. El A beta. ver. Sí, es el punto 7. No Ah, existe. buenísimo. Entonces, el 7A, exactamente. Acá, en este ejercicio, en el 7A, si no das vuelta a los límites de integración, no sale bajo ningún punto de vista, por una sencilla razón. La función, la integral e a la I cuadrado diferencial I, esta no tiene una primitiva, no hay una primitiva de esta función. Entonces es como que no puedo resolverlo, no puedo integrar esto.
No tengo una fórmula que me permita integrar, no hay ningún método, ni sustitución, ni partes, ni nada que me permita encontrar la integral de algo tan inocente, ¿no? Como la función e a la i cuadrado, ¿no? Uno podría decir, bueno, si no se integra esto, no se integra nada. Y sin embargo, no hay una primitiva de esta función. Entonces, esto no lo puedo calcular. Pero si uno cambia el orden de integración, si un lindo ejercicio para hacer, para que lo hagan ustedes, digamos, si cambian el orden de integración, van a ver que aparece una cosita más con la que permite usar un método de integración y poder calcular la integral. Pero acá ya no es como el anterior, que lo podíamos calcular de las dos formas y chequeábamos el resultado. Acá me parece que no hay otra chance más que hacer ese cambio. Pregunta para contestar en 30 segundos. No perder mucho tiempo. Si me dan obviamente no en esta materia, pero si me dan ese integral diferencial y, ¿qué digo? No se puede. ¿Y listo? ¿O hay algún método así? No, lo que sí se puede hacer mediante métodos de aproximación, si vos tenés que Eso calcular. la serie de Taylor, ¿eh? O nada que ver. Claro, se puede aproximar de alguna forma a través de ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral entre 0 y 5, ponele, de esto, se puede hacer. Hay una forma de aproximarlo lo que vos quieras. Mediante, por ejemplo, series de Taylor, mediante ese tipo de cosas, sería un camino, por ejemplo. Pero lo que no existe es la primitiva. Es decir, ¿qué quiere decir la primitiva? No existe una fórmula en el sentido del que nosotros pensamos, ¿no? Cuando uno piensa en una fórmula, vienen todas las funciones que están en esta página, digamos. La idea que uno tiene una función es esta, una fórmula algebraica que define una función, donde intervengan potencias, logaritmos, exponenciales, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que uno llama una fórmula. Bueno, no hay algo de eso que derivado de e a la i cuadrada. Existen funciones, bueno, bien, en análisis 1, por ejemplo, habrán visto que si uno considera la función, la integral de 0 a x, de e a la t cuadrado diferencial t, si uno considera esta función, la derivada de esta función da e a la x cuadrado, por el teorema fundamental del cálculo integral, bla, bla, bla. Sí, hay cosas de pero esto no es la idea que uno tiene de una fórmula, digamos, una fórmula algebraica, una función hecha y derecha como esta, por ejemplo, donde uno diga, bueno, tengo una fórmula que derivada con las técnicas de derivación normales me dé e a la i cuadrado. No, eso no hay. Entonces no se puede. Ya, gracias. Mira. Voy a dejar de compartir. Bueno, estaría bueno escucharlos ahora, a ver si tienen alguna duda en algún ejercicio. ¿Alguien pudo resolver alguno por su cuenta? Sí, yo hice la práctica y bastante bien los resultados. Bastante bien. Es un argumento peligroso. Pero bueno. No, que la mayoría me dieron bien. Bueno, genial. Buenísimo. Sí, yo pude. Me tuve que poner a repasar para hacerle sustitución. Pero salió. Sí, ya es hora que revisen los apuntes de análisis 1, esto que veníamos anticipando. Ya nos sumergimos en los integrales y se quedan por unas cuantas clases. Estaba viendo si había alguno que sobresaliera por alguna razón en particular, pero pareciera que por lo que vi que estuvieron viendo. Hay algunos para interpretar el sólido que son de volumen, pero igual no se los pedimos, los dejamos como optativos. Los que eran medio... tenían la dificultad ahí, ¿no? En interpretar el sólido. Por ejemplo, el cilindro y los planos tal, ese tipo de cosas. Se los pedimos, sí. No sé si querés que nos metamos ahí. No. Lo que no les pedimos no va a entrar en los parciales, así que... Claro.
sí volumen donde les damos una superficie y un dominio, por ejemplo, como el 9. El 9 le está una función, la gráfica es una superficie, y esa función es positiva, o tiene que ser positiva en ese dominio, ¿no? Para poder calcularle el volumen, que está limitado, ¿no? Entre esa superficie y el plano XY, sobre ese dominio. ¿Sí? Por ejemplo, El 9 estás mirando. Claro. simplemente la integral de esa función en el dominio que está dado por esos intervalos, ¿no? La X varía entre 0 y 1 y la Y entre 0 y 2. Un rectangulito. Pero no tiene dificultad, digamos. No, tienen que integrar esa función en ese recinto, digamos. Como ahí la única observación es que la función en ese rectángulo es siempre positiva, ¿no? Por eso da el volumen entre. No escuché si habían dicho eso, pero es fácil darse cuenta que ahí F es positiva. Bueno, no sé. ¿Querés? Después, lo que habíamos sacado el año pasado, Hernán, es la parte de simetrías, que por ejemplo en el 13 les pide usar simetrías para resolver Sí, esa. para esa. Está bien. Eso seguimos igual que el año pasado, ¿no? Sí, Toda sí. esa parte. Perfecto. Bueno, no sé si no tienen nada más o no quieren preguntar o. Yo tenía un par de cosas anotadas para preguntar de la clase pasada. Si me da un cacho, lo busco. Podemos, mientras que busca eso, seguramente si me pongo 5 minutos, 10, lo pienso, me va a salir, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarlo. El 6A, marqué mal el área, o no sería el área, sería el dominio de integración, creo. De, Y no, o sea, lo veo ahora y todavía me cuesta darme cuenta por qué lo marqué mal. Ajá. Marqué un área que era nada que ver, o sea, hice A todo ver, el ejercicio mal. a ver, lo muestro, a ver. Vámonos. En tal caso, solo esa parte de mostrar el. Dale. A ver. Este me decís vos, el que estoy señalando acá. Sí. Y a ver, ¿cómo cuerno es esto? Fíjate. A ver, tratemos de verlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, de acá, esto si lo queremos ver como una función, como por ejemplo, y en función de x, bueno, acá tengo menor o igual, ¿no? O sea, pensemos un poquito en la igualdad. X más y igual a 4. ¿Bien? Si despejo y de acá, me queda que y es igual a 4 menos x. Que es una recta, esto que está acá, es una recta, por ejemplo, en 0 pasa por 4, en 4 pasa por 0, es una recta, es una cosa así. Habría que dibujarla, es una función lineal. Ahora, ojo que acá es x más y menor o igual que 4, no igual a 4, ¿no? Para dibujarla, siempre conviene dibujar la igualdad. Pero acá tengo un menor igual, no un igual. Entonces, siempre esas desigualdades generalmente dividen de la figura para un lado o para el otro. Entonces, habría que, uno por ahí puede hacerlo si no se da cuenta a simple vista, probar un punto cualquiera del plano. Por ejemplo, agarro el punto 0, 0, este de acá que estoy señalando acá. Agarro el punto 0, 0. ¿Ese punto satisface esta ecuación? Sí. Sí, ¿no? Porque 0 más 0 es más chico que 4. Entonces, si yo pruebo con un punto y satisface la inecuación, entonces es para ese lado. O sea, quedaría esta parte de acá. Así en general es como uno decide
cuando uno tiene una desigualdad en lugar de una igualdad, ¿para qué lado estoy marcando? ¿No? Marco la igualdad y después pruebo con un punto. Si me da verdadero, o sea, si reemplazo y el punto ese cumple esa inecuación, entonces para ese lado. Y si no la cumple, es para el otro. Ahora, la I, a ver, ¿qué más tengo? La I se mueve. Acá tengo que la I se mueve entre la función 0, menor o igual que Y, menor o igual que X. La función igual X es esta. Esta es la función igual X. ¿no? Esta es la función igual 4 menos X. Entonces, la I, el valor de I, esto así, el valor de I, se mueve entre 0, el valor 0, y el valor X. ¿Mm? Entonces, se está moviendo, ¿dónde? A ver, ¿qué corno sería esto? Sería este pedacito de acá, ¿no? Sí, yo marqué el de arriba. Tardé 10 segundos en ver la resolución y vi que había hecho todo mal. Bueno, para tanto. Suele pasar. Pero, digamos, acá, a ver, veamos primero, chequemos que cumple todo. A ver, todos los puntos que están acá adentro satisfacen la primera desigualdad. Porque porque está de la recta I menos 4 para abajo. Para acá. Y después acá tenemos que valores de I, los valores de I que están entre el 0, igual 0 e igual X, serían todos los que están en como en este ángulo, en esta abertura. Aquellos valores de I que se mueven entre 0 y X. Entre acá y acá, acá y acá. Bueno, los que cumplen las dos cosas son los que están en ese triangulito. Ahí habría que ver qué es lo que conviene, porque fíjense que si ustedes ven ese triangulito, Horizontalmente mejor. claro, porque si lo ves así, vas a tener que dividir en dos. Porque la función piso es siempre la misma, es el 0, igual 0. Pero el techo cambia, acá es la recta igual X y acá es la recta igual 4 menos X. En esta parte. Pero ahí sí conviene, me parece a mí que conviene verla horizontalmente. Es decir, si uno busca la intersección entre esas dos funciones, van a ver que se cortan en X igual 2, donde ambas valen 2. ¿No? Si igualan estas dos cosas, despejan la X, van a ver que queda X igual 2, y bueno, y ahí las dos funciones valen 2, ahí se cortan realmente las dos. Entonces ahí podría decir, bueno, Y se mueve entre 0 y 2, sí, ¿no? La I se mueve entre 0 y 2, en esta región, la I se mueve entre 0 y 2, y para cada valor I fijo de I, la I se mueve entre esta función y esta función de acá, en ese ranguito. Entro por acá, como dice usted, y salgo entro por acá y salgo por acá. ¿Quiénes son esas funciones? Si las miro horizontalmente, esta de acá era la función igual X, que si la quiero mirar al revés, no es mucho problema, es X igual Y. O sea, ahí, esta sería, visto así, la X como una función de Y. Y esto que está acá era igual 4 menos X, que salía de este despeje de acá. Igual, bueno, si despejo la X de acá o de acá, de donde quieran, esta es la función X igual 4 menos Y. Entonces, podría decir que si lo miro así como diferencial X, diferencial Y, la Y se mueve entre 0 y 2, y para cada valor de Y, la X se mueve entre la función Y y 4 menos Y. Bueno, ahí estoy integrando la función 2x más Y. Perfecto, gracias, profe. No, no. Juan Cruz, ¿encontraste las preguntas? Sí, ahí encontré. Son dos pavadas. Una
que ya me parece que la respuesta es no, pero por las dudas, es cuando estamos en R3, empecemos por lo básico. A veces cuando estamos en R2, escribíamos la ecuación vectorial de una recta y también después la pasamos a cartesiana. Pero cuando estamos en R3, no existe la ecuación cartesiana, ¿no? Ujú. ¿O sí? No. Existe una ecuación cartesiana que nosotros no vemos, pero por eso no la pedimos. Hay una ecuación, si buscas en algún libro, hay una ecuación cartesiana de una recta en R3 que tiene como 3 igualdades, en realidad, es medio rara, pero no es la idea que nosotros tenemos de una recta. No, para nosotros la respuesta es no. Pero, Ok. pero en realidad si buscas una expresión cartesiana de una recta en R3, vas a encontrar, sí, sin duda, pero nosotros no la vemos. Ok. Bien. Y la otra. ¿Dónde está? Sí, viendo uno de los ejercicios, eso que está en la plataforma. Yo tenía, por ejemplo, z igual x cuadrado más y cuadrado. Y lo empiezo a derivar con respecto a x, por ejemplo. ¿Me seguí, man? Perdón. Sí, sí. No, perdón, discúlpame, me perdí un poco. Dale, Sí, perdón, el dale. paraboloide. El paraboloide x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Lo derivás con Sí. respecto a x, dijiste. Claro. Sí. La primera te da 2x. Lo volvés a derivar con respecto a x, te da 2. Sí. Lo volvés a derivar, te da 0. Sí. Lo volvés a derivar, te da 0. 0, 0, 0, 0, 0. Sí. 0. Tal cual. Pero siempre es continua, digamos. Sí. Digamos, ahí vos, por ejemplo, la derivada cuarta de respecto de x de eso te va a dar 0, que es una función constante, 0. Así que es continua. Claro, perfecto. No, me hacía un poquito de ruido eso, por eso quería estar seguro. Claro, por lo que había entendido, en la teoría decía que era continua, y digo, siempre 0 y esto es continuo. Está perfecto. Que se puede calcular en cualquier punto. Si te da Claro, entonces te da 0. Eran esas dos cosas nomás. Bueno. Bueno, no sé. Yo me despediría, supongo que busquen más. Bueno, la clase que viene pueden seguir preguntando desde ya. Bueno, Agustina, a la 1, a las 2, a las 3. Vendido a la 1, a las 2. Bueno, nos despedimos entonces. Si alguno no tiene ninguna pregunta más, por supuesto. Si no, las contestamos. Muchas gracias. Hago una pregunta tonta que seguramente sé que sí, pero esto entra en el primer parcial, o sea, hasta la clase del miércoles entra todo en el primer parcial. Sí, exacto. No es que estamos viendo Tenemos, tema de segunda. si no me equivoco, tenemos la clase del miércoles ahora, que entra a la clase 10. Después tenemos el lunes una de repaso. Y después el miércoles el examen. Bien. Perfecto. Una pregunta, pero es rápida. En la evaluación, la última hablaba de un círculo de radio 1 que lo partía en dos mitades y calculaba la integral de esas dos mitades. Y preguntaba si iban a ser iguales. Yo puse que sí, pero me parece que al principio leí la explicación y no la entendí, porque dije, si son simétricos, si el círculo es simétrico del lado de la y, van a ser lo mismo, pero lo que tengo que contemplar es la función que hace, o sea, la superficie, capaz que ahí pega la vuelta y va de los negativos a los positivos o algo por el estilo. Claro. Ok, Claro, no me quería ir sin saber que lo había entendido bien. Gracias. Entonces sí. Ahora. Hasta el miércoles, chicos. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias, buenas tardes.